Padre, te damos muchas gracias por el privilegio de estar reunidos en esta noche, por poder, Señor, estar delante de ti. Señor, y ahora nos presentamos para entrar confiadamente, Señor, a la verdad de tu palabra. Espíritu Santo, pedimos en el nombre de Jesús que tú ilumines nuestra mente, nuestro corazón para entender lo que tú quieres hablarnos en esta noche por medio de tu palabra. Ilumina nuestro entendimiento, Señor. Hazlo por tu gran misericordia con tus hijos, con tu pueblo, Señor. Te lo pedimos, Padre. Dejamos este tiempo delante de ti. En el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Bien, quiero invitarles a que abran su Biblia para que demos lectura al Evangelio de Juan, capítulo 12, los versículos 1 al 11. Dice la palabra de Dios en Juan capítulo 12, versículos 1 al 11. 6 días antes de la Pascua, vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo: déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba allí y vinieron, no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro, porque a causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. Esta es una historia, creo que por muchos de ustedes conocidas, pero que tiene una gran verdad y un gran mensaje que nosotros podemos tomar. Y tiene que ver con que nosotros podamos llevar a cabo una devoción genuina, podamos llevar a cabo realmente una devoción que a Jesús le agrade. Vamos a ver estos versículos para ir comprendiendo lo que el Señor nos quiere hablar en esta noche. Dice el versículo 1 y 2, 6 días antes de la Pascua, vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había muerto, y a quien había resucitado de los muertos, y le hicieron allí una cena. Marta servía, y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. El plan del Señor se hizo mucho más definido y crítico. Si ustedes saben bien en este pasaje, faltaban tan solo 6 días antes de la Pascua. La Pascua era la conmemoración de la liberación del pueblo de Israel en el Éxodo, pero a la vez iba a ser la última Pascua que al mismo tiempo representaba la cena del Señor. O sea, quedaban 6 días para esa celebración que iba a marcar ya el inicio de su muerte. Era un momento crítico, pero dice la Escritura que Jesús regresa de Efraín, donde estaba, a Betania, donde justamente vivía Lázaro, al que había resucitado, ¿no? Y entonces Jesús asiste a una cena celebrada en su honor. Podemos ver en este pasaje que Marta estaba sirviendo y Lázaro estaba a la mesa. Sabiendo lo que le esperaba en la semana, era algo muy especial entonces para nuestro Señor esta cena que le estaban haciendo en su honor. Y María, como vamos a ver en el versículo siguiente, representa lo que es la devoción y la adoración verdadera. Dice la palabra de Dios en el versículo 3, en este escenario que ustedes están escuchando: entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos,
y la casa se llenó del olor del perfume. Si ustedes no saben, el nardo puro era un aceite con fragancia que se preparaba con hierbas aromáticas en el norte de India. Era una solución, un perfume de mucho precio. Era un perfume importado. En términos concretos, para que comprendamos, la compra de este perfume habría exigido más o menos el salario básico de un obrero durante todo un año. Pero ¿qué es lo hermoso que empezamos a ver en este pasaje? Que María, en este caso por el perfume, no escatimó darle lo mejor a su Señor. Esto me hace recordar las palabras de David cuando en el segundo libro de Samuel, acerca de un campo que iba a comprar, él no quiere que se lo den gratis, y en esa escena David dice: porque no ofreceré a Jehová, mi Dios, holocaustos que no me cuesten nada. El mismo corazón de María de querer darle lo mejor al Señor, lo vemos ilustrado muchos años antes. Probablemente, no lo sé, pero ¿cuántos cree usted que habían años? Algunos saben, ¿no? ¿Cuántos años habían pasado entre David y Jesús? Muchísimos años. Y dice: como David entonces dijo: no ofreceré a Jehová, mi Dios, holocaustos que no me cuesten nada. En cierto sentido, María entonces, al hacer esto, estaba mostrando su devoción a Jesús antes de que fuera demasiado tarde. Estaba dándole rosas mientras Jesús estaba todavía vivo y no llevándolas al funeral. ¿Por qué esto es interesante? Porque era una costumbre judía, que cuando sepultaban a alguien se hacía con especies aromáticas. Quiero invitarle a que usted pueda imaginar esta escena. Mientras todos estaban viviendo el momento, María fue la única que se identificó con la muerte y la sepultura del Señor. Y por eso le ofreció lo mejor que tenía. Destaco lo de María, destaco lo de David, porque eso también nos tiene que llevar a nosotros a que nosotros no le demos al Señor lo que nos sobra, que no le demos al Señor lo mínimo. Nosotros debemos ser como María, debemos ser como David, darle al Señor lo que realmente nos cuesta, darle al Señor lo mejor de nuestro corazón. La acción de María fue una acción de amor y adoración pública, espontánea, de sacrificio, extravagante, personal. No tuvo ninguna vergüenza en hacer eso delante de muchos que estaban ahí. Y vamos a ver lo que pasa, ¿no? El generoso obsequio de María dice que derramó 1 libra. Expresa el amor y la gratitud que tenía hacia el Señor Jesús. ¿Por qué? No solamente por el amor que le tenía al Señor, sino porque el Señor había vuelto a Lázaro de la muerte a la vida. Dice que la casa se llenó del olor del perfume. Su hermoso acto de adoración de fragancia hizo que esa cena fuera de tremenda bendición. Y aquí hay algo muy importante que quiero compartir con ustedes. Esa acción que María hace en este pasaje se ha esparcido por todo el mundo. Por eso no es casualidad que el mismo Señor en Mateo capítulo 26 versículo 13 haga una declaración tan poderosa cuando dice: les digo la verdad, en cualquier lugar del mundo donde se predique la buena noticia, el evangelio de Cristo, se recordará y se hablará lo que hizo esta mujer. En todo lugar del mundo donde se predique el evangelio, las buenas nuevas, se recordará y se hablará de lo que hizo esta mujer. Mire la honra que le dio el Señor, ¿sí?, por la obra que esta mujer hizo delante de él. Entonces podemos ver que María ni siquiera a lo mejor se dio cuenta que esa noche, que su amor por Cristo sería una bendición para los creyentes en todo el mundo por todos los siglos. No es casualidad que justamente en esta noche estemos escuchando este testimonio de María. Ella no escatimó en darle lo mejor a su Señor. Así nosotros también deberíamos darle, iglesia amada, lo mejor al Señor en todas las cosas. Debiéramos preguntarnos a la luz de esta hermosa escena, que no solamente podemos nosotros destacarla, sino el propio Jesús dio testimonio en los evangelios. Podemos preguntarnos, ¿realmente le estamos dando lo mejor al Señor? ¿Le estamos dando lo mejor? ¿O le estamos dando realmente lo que nos sobra? Los recursos que nos sobran, el tiempo que nos sobra,
los momentos que nos sobran. María le dio lo mejor que tenía al Señor. Lo que vale acá, lo que vale, ¿sí? Y por eso el título de este mensaje se llama la devoción genuina. La devoción genuina al Señor. Lo que realmente vale es la evidencia de nuestra devoción. Nosotros podemos decir muchas veces, yo amo al Señor, le doy todo mi corazón. Pero ¿dónde están las evidencias que realmente yo le doy lo mejor al Señor? Por eso es tan importante detenernos en esto que hizo María. Ella está evidenciando una devoción genuina al Señor. Lo hizo a través de un perfume, pero lo hizo a través también de la actitud de su corazón. Y mire lo que empieza a pasar, ¿no? Esto no solamente pasaba en ese tiempo, sino en estos tiempos pasa lo mismo, ¿no? A raíz de esta hermosa escena, dice el versículo 4 y 5, y dijo uno de sus discípulos, ¿quién? Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, el crítico, el que critica las cosas de Dios, el que critica cuando una persona da lo mejor al Señor, el que critica cuando una persona está dispuesta a entregar todo por el Señor. Judas Iscariote dice, el que le había de entregar. Y mire la pregunta que hace. ¿Por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? ¿Se ha visto alguna vez usted criticando cuando un hijo de Dios, una hija de Dios, hace una acción como la de María? Judas Iscariote. ¿Y por qué hace esta declaración? Porque si usted recuerda, Judas era el tesorero del grupo, de los discípulos de Cristo. Pero él comienza las críticas. Y lamentablemente relatan otros evangelios que los demás discípulos se unen a estas críticas a María. La objeción de Judas, en el sentido de que la venta del perfume debía ser dada a los pobres, no era una apreciación honesta de Judas. Y lo vamos a ver por qué. Pero uno se puede preguntar por qué a esta crítica de Judas además se le añaden los discípulos. Pienso sinceramente que los discípulos, aún estando ahí con Judas, a esa altura todavía no sabían que Judas era un diablo. Y le admiraron, entre comillas, por su aparente interés por los pobres. Yo he escuchado eso muchas veces, ¿no? ¿Por qué mejor no se hace esto primero para los pobres? ¿Por qué se le da tanto a Dios? ¿Por qué se le da tantas cosas al Señor cuando eso podríamos darlo para los pobres? Exactamente ese fue el corazón de Judas, el traidor. Ojo, porque el mal se extiende rápidamente y aún los hijos de Dios pueden dejarse llevar por la influencia de Satanás cuando no entendemos la Escritura. Aún los hijos de Dios pueden dejarse llevar por la influencia de las críticas, las murmuraciones. Y no es coincidencia que los que más critican son justamente los que nunca le dan nada al Señor. Menos cosas de alto valor, menos cosas de precio, menos cosas que les cuestan. Como decía David, yo no le quiero dar nada a mi Señor que no me cueste. Pero aquí el apóstol Juan lo expone públicamente en el Evangelio, diciendo a raíz del comentario de Judas, pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa, sustraía lo que se echaba en ella. Perdóneme lo que voy a decir, pero en Chile, en buen chileno, le decimos, Juan, ¿qué hizo acá con Judas? Lo echó al agua. Lo expuso públicamente diciendo no era genuina su preocupación por los pobres, sino porque él era ladrón, era traicionero. Teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. En mi vida cristiana, y le doy gracias a Dios, he visto justamente esto. Las personas que más critican las cosas que no saben son las personas que menos dan. Y son las personas que nunca están dispuestas con un corazón sincero a darle todo al Señor. Esa era la actitud de Judas. Él no estaba realmente preocupado de los pobres. El corazón es engañoso, cuidado, y perverso. Vamos a entender a la luz de la Escritura por qué es tan importante entender esto, porque usted ya a esta altura puede estar haciendo un ejercicio en su corazón. Como diciendo, en cierta medida le encuentro razón a Judas, ¿no? ¿Por qué Jesús no mejor dijo que vendieran el perfume y se lo dieran a los pobres? Cuidado, ¿no? Por eso tenemos que entender bien la Escritura antes de hacer un juicio. Pero Juan, que lo conocía muy bien al traicionero, y escribe este evangelio, ¿cierto? Dice que Judas era un ladrón y que sustraía de la caja que el grupo mantenía. O sea, además lo acusó, ¿no? Y está bien que lo haya acusado.
Judas era un ladrón que sacaba de la caja que el grupo de los discípulos de Jesús tenía. Entonces acá hay un contraste tremendamente marcado. Y le pido al Espíritu Santo que empiece a hablar a nuestros corazones. Por un lado, María dio abierta y sacrificialmente todo a su Señor. Y por otro lado tenemos un Judas que se dedicaba a criticar, a murmurar y a acumular dinero en forma secreta, egoísta y deshonesta. Perfectamente nos podemos preguntar delante de Dios con qué vida nos identificamos más. ¿Con una vida que le da todo al Señor o con una vida que solamente se preocupa de acumular para sí mismo en forma secreta, egoísta y deshonesta y no le da a Dios las cosas que a Dios le pertenecen? La honra a Dios. Nunca se olvide lo que dice la Biblia. Todo es de Dios. Por tanto, cuando hacemos ejercicio de preguntarnos si esto tengo que dárselo a Dios, no estamos entendiendo la Escritura. Nuestras vidas también le pertenecen a Dios. Por eso partimos la devoción, partimos la adoración en este día hablando de Romanos 12:1. Que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable al Señor, que es nuestro culto racional. Nuestras vidas también le pertenecen. Por tanto, no debiéramos ni preguntarnos si debiéramos darle nuestra vida al Señor. Todo. Darle lo mejor de nosotros, nuestra vida, nuestra economía, nuestros talentos, nuestros dones, porque nuestras vidas son de Él, hijos de Dios. Judas lamentablemente se dedicaba a acumular en forma secreta, egoísta y deshonesta. Judas era de las típicas personas que no daba, que no era generoso. Tan así que relata la Escritura, no sé si usted lo recuerda, que Judas traicionó a Jesús por 30 piezas de plata. Pero el Señor, precioso, soberano, sabio, mire lo que responde en los versículos 7 y 8. Entonces Jesús dijo, conociendo todo esto el Señor, ¿no? Conociendo absolutamente todo, en vez de seguir, por decir así, pegándole a Judas, por seguir exponiendo a Judas, Él hace algo mucho más sabio. Porque siempre el Señor tiene palabras ¿de qué? De vida eterna para nosotros. El Señor no se detiene en Judas, el Señor se detiene en María. Y dice la Biblia, entonces Jesús dijo acerca de María, la estaban criticando, ¿no? Déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto. Porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Y esto quiero explicarlo porque aún nuestra condición caída puede malentender esto de parte de Cristo, como que Cristo no estuviera preocupado por los pobres, como que a Cristo no le interesara que ese perfume, en vez de derramarlo sobre Él, se vendiera para ayudar a los pobres. No. Ojo con lo que Cristo está diciendo. Jesús primeramente defiende el acto de amor y de genuina devoción de María, lo destaca. A los pobres siempre los tendréis con vosotros, no quiere decir que no debemos ayudar a los pobres. Jesús no está diciendo que no debemos hacer nada con respecto a ellos. Al contrario, ¿no? Nosotros sabemos por la Escritura que la Biblia manda a ayudar a los pobres, ¿cierto? Y a preocuparnos de ellos. No solamente a los pobres, dice la Escritura, a los huérfanos y a las viudas. Lo que Jesús está diciendo aquí es algo muy diferente. Cristo está diciendo que la gente siempre tendrá ocasión de ayudar a los pobres. Pero en ese momento era tan importante, a 6 días de que empezara todo el calvario de su muerte, la oportunidad era única para que María mostrara una devoción justamente una semana antes de esa muerte que para nosotros iba a significar la vida eterna, la liberación completa de nuestros pecados. No sé si me entienden. Siempre vamos a poder ayudar a los pobres, pero lo que estaba haciendo María tenía un significado eterno. ¿Por qué? Porque ella estaba rindiendo devoción, identificándose con la muerte del Señor en un momento preciso. Por eso el Señor dice, a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. ¿A qué se refería? Que el Señor le iba a tocar morir, resucitar y partir. Por tanto, a mí no siempre me tendréis. El Señor está refiriendo a que le quedaban muy pocos días en la tierra. Esa noche, hijos de Dios, había una prioridad más importante que hacer caridad. Esa noche particular era Cristo mismo.
¿Y cómo termina esta historia? Dice el versículo 9 al 11. Gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba allí, y vinieron no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro, porque a causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. O sea, la historia sufre una transición evidente. Jesús provocaba y sigue provocando siempre una respuesta. Veíamos en la parábola de la gran cena, ¿se acuerda? ¿Por qué la gente rechaza las invitaciones a escuchar la palabra, a escuchar el evangelio, a la iglesia? Porque tienen un problema con el anfitrión, porque tienen un problema con Jesús y no se dan cuenta. El problema no es la iglesia, el problema no es asistir, el problema es el anfitrión. Jesús provocaba y provoca siempre una respuesta. Gracias a Dios que en nosotros también debe provocar una respuesta. ¿Pero qué respuesta? En nosotros debe provocar una respuesta de devoción. En nosotros debe provocar una respuesta de adorarle, de exaltarle, de rendirnos, de postrarnos delante de Él. La historia sufre una transición evidente. Cómo la devoción de María por un lado y cómo algo tan opuesto como la reacción de los judíos y los sacerdotes. Dice que una gran multitud vino, no solo por Cristo, sino también por Lázaro. ¿Por qué por Lázaro? Porque Lázaro era una evidencia contundente de la obra de Cristo. Lázaro era una evidencia viva de la resurrección que Cristo hizo con él. Eso les molestaba a los judíos, les molestaba a los sacerdotes. Que Cristo realmente era el Hijo de Dios, era el Rey. Cristo mismo le había resucitado a Lázaro. Y los líderes de la época no soportaban ver la popularidad, porque era una evidencia del poder de Cristo en sus vidas. Por lo que dice ahí, mire lo tremendo, que también determinaron matar a Lázaro, determinaron matar a Jesús y también a Lázaro. No aceptaron la evidencia. ¿Y qué querían hacer como muchos perversos en la historia de la humanidad? Cuando no pueden aceptar una evidencia, quieren hacerla desaparecer de uno u otro modo. Amada iglesia, quiero terminar este tiempo reflexionando, creo, en lo más importante. En lo que esta palabra nos ha enseñado, ¿sí? Esperando que usted ahí, ya que estamos haciendo iglesia a distancia, no se distraiga en su casa, no le dé lugar al mismo diablo, no le dé lugar a la distracción, porque Dios está hablando en esta hora. Cuando le damos lectura a su palabra, es Dios hablando a su pueblo. Y cuando Dios habla a su pueblo debe oír. Porque necesitamos responder también a esta palabra. Necesitamos responder a la voz de Dios que estamos oyendo en esta noche. Por eso me gustaría terminar reflexionando en lo que esta preciosa palabra nos ha hablado al corazón. Yo quiero que juntos pensemos en esa tranquila noche de compañerismo, donde Jesús quería ser honrado, una cena hermosa que le habían hecho con mucho cariño Marta, María, Lázaro. Y a pesar de lo que sucede esa noche, a pesar de lo que estamos viendo al final de la historia, donde muchos venían con odio, con ira, porque no aceptaban esta belleza, vemos la actitud de una mujer que debe enseñarnos realmente lo que es la devoción genuina, lo que es una verdadera adoración al Señor. ¿Se acuerdan otro pasaje cuando también dice que Marta estaba afanada preparando las cosas y María estaba postrada al Señor? Y como que Marta acusa a María como diciendo: Señor, yo estoy preparando todo y Marta está ahí postrada delante tuyo no haciendo nada. Y Jesús la corrige y le dice: Marta, Marta, afanada estás y turbada. En cambio María escogió la mejor parte. La mejor parte es poder hacer una devoción genuina al Señor. La mejor parte es estar postrados delante de Él. Esa tranquila noche de compañerismo fue acompañada de una devoción preciosa de María, que le dio lo mejor a su Señor.
Le dio absolutamente lo mejor que tenía. Ella no escatimó si el perfume era caro, cuánto valía. Ella le dio lo mejor a su Señor. Así como David, y vimos en este pasaje, a lo largo del Antiguo Testamento, también dice que le dio lo mejor al Señor. Que a él no le gustaba darle nada al Señor que no le costara. ¡Qué hermosa enseñanza! El mismo corazón de David lo vemos también reflejado en María. Y a pesar de la crueldad con que Judas y los discípulos trataron a María, la tienen que haber maltratado en el mismo momento. Eso tiene que haber sido lo que María hizo, de tremenda honra, de tremendo estímulo, de tremenda fortaleza especial para el corazón de nuestro Salvador. Porque Él tenía que enfrentarse a las demandas reales a tan solo una semana antes de la cruz. Yo quiero invitarle a que nosotros examinemos nuestros propios corazones, que examinemos nuestras propias vidas en esta noche, que examinemos nuestros propios hogares para preguntarnos si estamos dando no solamente todo lo que podemos al Señor, sino que ¿sabe lo que yo creo que provocó en el Señor esto? La actitud de María provocó un profundo gozo en el corazón del Señor. Y aún entonces podemos preguntarnos si estamos dando gozo al corazón de Jesús, si el Señor se goza con nuestra adoración, con estar centrados en Él, si el Señor se goza con nuestro trabajo, si el Señor se goza con nuestro testimonio, si el Señor se goza con nuestra generosidad, si el Señor se goza con nuestras actitudes y si el Señor realmente se goza con nuestra genuina devoción a Él, como Él se gozó, se agradó con lo que María hizo por Él. Amada iglesia, antes que oremos, comprendemos que María representa la adoración genuina, la devoción genuina que se evidencia delante de nuestro amado Jesús. Ella evidenció la devoción al Señor. No solamente fue de labios, la Biblia es clara en decir que nosotros no amemos solamente de palabra ni de lengua, sino en hechos y en verdad. Dios nos está llamando a eso, a que nosotros reflexionemos en esta palabra, si nuestra devoción realmente se puede evidenciar. Si tenemos evidencia de que realmente amamos a Dios con todo el corazón y queremos darle todo de nuestro ser. Eso es lo que Jesús enseña en su palabra. Aún el proverbio dice: hijo mío, dame tu corazón, dame todo, porque somos de Él. La devoción es un amor, un fervor genuino, la manifestación externa de esos sentimientos. Entonces, mostrar con hechos mi verdadero amor por Jesús es un desafío para hoy, un desafío y un compromiso que debemos llevar de todo nuestro corazón delante del Rey de Reyes y el Señor de Señores. Quiero invitarte a que oremos en esta noche, amada iglesia, y respondamos a Dios lo que Él nos ha hablado en su palabra. De eso se trata nuestro encuentro de adoración, de que nos venimos a encontrar con Él. Durante todo el tiempo le adoramos, Él nos habla, y como es un diálogo, una relación con Dios, nosotros respondemos a Él en oración. Quiero invitarte a que ahí puedas también orar donde estás conmigo y decirle: Señor, vengo delante de ti en este día dándote muchas gracias, primero por el privilegio de poder ser parte de tu iglesia, de ser parte de la familia de Dios. Señor, definitivamente lo que tú nos hablas de esta actitud de María toca nuestros corazones. Venimos en este día en arrepentimiento, Señor, pidiéndote perdón. Si te hemos herido de muchas maneras, si te hemos deshonrado de muchas maneras, perdónanos. Definitivamente la actitud de María nos avergüenza, Señor. Perdónanos porque muchas veces, Señor, no damos a ti lo mejor. No te damos lo mejor de nuestro corazón, no te damos lo mejor de nuestro dinero, no te damos lo mejor de nuestros talentos, no te damos lo mejor de nuestro tiempo, no te damos lo mejor de nuestros dones. Y nos duele reconocerlo. Pero ¿de qué manera responderemos a ti si no es con arrepentimiento, Señor? Sabiendo que somos perdonados
y pidiendo que por tu gracia, amado Dios, tú cambies nuestros corazones, porque tú quieres corazones como el de María en nuestra vida. Tú quieres corazones como el de David. Ellos nunca escatimaron dar nada que fuera sencillo al Señor. Me sorprende mucho lo que David dice. No quiero darle nada al Señor que no me cueste. En cierta medida María está evidenciando también la actitud de David. Le dio a su Señor sin escatimar nada lo mejor que tenía en ese momento. Lo mejor del corazón. Señor, muchas gracias por este tiempo. Muchas gracias porque si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonarnos de nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Danos un corazón que te ame genuinamente. Danos un corazón que tenga una evidencia real cada día de que te amamos, que te adoramos, que tenemos una devoción genuina por ti. Señor, de que debemos darte lo mejor, porque tú también en la cruz del Calvario diste lo mejor por cada uno de nosotros. Nosotros debemos darte lo mejor, porque tú eres el dueño de nuestra vida. Para ti la gloria, la honra, la alabanza, el reconocimiento, el poder y el honor. Te entregamos este tiempo y te damos gracias. En el nombre de Jesús. Amén.